Si alguna vez has estado investigando en busca de métodos de estudio que te ayuden a estudiar mejor, seguramente hayas oído este nombre, SQ3R. Es muy conocido, y de este método hablaré en el vídeo de hoy. Además, con este vídeo doy comienzo a una serie en la que explicaré diferentes métodos de estudio, las ventajas y desventajas de cada uno, cómo usarlos en la práctica y cuál de ellos te conviene más en cada momento. El objetivo es que puedas estudiar de forma inteligente y uses los métodos de estudio más efectivos según tus necesidades. Así que presta atención al canal porque durante las próximas semanas publicaré acerca de más métodos de estudio. Ahora sí, empezamos. Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. Al método SQ3R también se lo conoce como método Robinson, porque fue desarrollado por Francis Robinson, un destacado psicólogo y educador estadounidense. Robinson publicó su método por primera vez en su libro Effective Study en 1946, y desde entonces ha sido utilizado por millones de estudiantes en todo el mundo. El SQ3R es un método de lectura activa que se puede usar al estudiar para mejorar la comprensión. Su nombre alude a las iniciales en inglés de las 5 fases de las que consta el método: Survey, Question, Read, Recite y Review. En español, escanear, preguntar, leer, recitar y repasar. Sabido esto, veamos paso a paso en qué consiste el método SQ3R y cómo ponerlo en práctica al estudiar. El primer paso del método SQ3R es el escaneo, lo que significa revisar el texto para tener una idea general de su contenido. En este paso debes hacer una lectura rápida y superficial y en ella prestar atención a los títulos, a los subtítulos, a las imágenes y a los gráficos. Este paso te ayudará a determinar el propósito del texto y a identificar la información más importante que contiene. Es un paso clave antes de profundizar en el contenido. Recuerda que se trata de una lectura rápida y superficial para familiarizarte con el tema. Te tiene que ocupar poco tiempo. No te detengas en detalles, solo en los elementos clave. Tras la lectura del texto y dado que no lo has leído detenidamente, te deberían de haber surgido muchas dudas. Así que ahora es el momento de anotar todas las dudas que te surgieron. Anótalas en forma de preguntas. Al hacerte preguntas, estás poniendo tu mente en modo activo, dirigiéndola en busca de soluciones y preparándola para comprender el texto de manera más profunda. Las preguntas te ayudarán a enfocar tu lectura en los puntos clave y a asegurarte de que comprendes lo que estás leyendo. Así que es importante que no dejes ninguna sin anotar. Cuantas más dudas te surjan y cuantas más preguntas anotes, más aprenderás. Después de haber formulado tus preguntas, es hora de leer el texto de nuevo, pero esta vez prestando gran atención. Haz una lectura profunda y activa, sin prisa. Tómate el tiempo que necesites, e incluso si tienes dificultades para comprender el contenido, puedes leer el texto varias veces y asegurarte de que entiendes cada sección antes de pasar a la siguiente fase. La ventaja de haber anotado antes las preguntas es que habrás orientado tu mente a buscar respuestas, y durante la lectura te guiará inconscientemente en busca de la solución a tus dudas. Ahora que ya has leído el texto con detenimiento y lo comprendes mejor, es hora de afianzar los nuevos conocimientos. Para ello, lo que vas a hacer, y a lo que se refiere el nombre de la fase recitar, es a responder a las preguntas en voz alta y sin buscar la solución ni apoyarte en el texto. También puedes crear apuntes, mapas mentales o esquemas usando tus propias palabras. El objetivo es conocer qué tanto aprendiste, así podrás descubrir qué sabes bien y qué debes mejorar. El último paso del método SQ3R es la revisión. En este paso debes repasar el material para consolidar la información que has aprendido. Empieza por ver en qué has fallado en las preguntas anteriores y corrige tus errores, y después comienza con el repaso del texto. Pero eso sí, no se trata de un único repaso, sino de varios. Debes hacer los repasos suficientes para fijar la información en tu memoria. Estos son los 5 pasos del método SQ3R, y como todos los métodos de estudio, tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a verlas. Empecemos por las ventajas. Mejora la comprensión de lectura. Uno de los mayores beneficios del método SQ3R es que ayuda a mejorar la comprensión. Hacer preguntas sobre el contenido y buscar respuestas activamente te ayuda a profundizar en el texto y a comprender mejor todos los conceptos. Otra ventaja es que no es tan aburrido como simplemente leer y releer el texto continuamente. Si bien también requiere que le dediques bastante tiempo, es un método más activo y necesitará que te involucres más a nivel de atención que leer el texto original 700 veces, y eso lo hace más entretenido. Fomenta la retención de la información. Al tratarse de un método de estudio activo para el que necesitas una alta concentración, te ayuda a retener la información a largo plazo. Es adecuado para temarios amplios.
El método te ayuda a poco estudiar todo el contenido y aprenderlo. En cuanto a sus desventajas, una de las principales desventajas del método SQ3R es que requiere bastante tiempo para completar todos los pasos. Los pasos de escaneo, preguntas y respuestas pueden agregar tiempo adicional al proceso de lectura. Sin embargo, es importante recordar que el tiempo extra invertido en ello puede valer la pena en términos de comprensión y retención de información. Finalmente, aunque el método SQ3R es una técnica efectiva para mejorar la comprensión de la lectura, no es una solución mágica en todos los problemas de comprensión. Así que es posible que necesites recurrir a otras fuentes de información o consultar tus dudas a otra persona. En definitiva, el método SQ3R es un método de estudio útil y eficaz que puedes usar si empiezas a estudiar con mucho margen, pero si empiezas a estudiar encima de la fecha del examen, no tendrás tiempo suficiente para seguir el método paso a paso, así que en ese caso no sería tan efectivo y deberías optar por otro método. Pero resulta que la cosa no se ha quedado ahí. El método ha evolucionado y a las 3R se le han añadido dos más, dando lugar a dos nuevos métodos de estudio derivados de este. Pero eso te lo contaré en el próximo vídeo. Así que para no perdértelo, suscríbete y dale a la campanita. ¡Hasta la próxima!